Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios la acompañaba. Palabra del Señor. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? Hoy ya estamos en el 4º domingo del tiempo ordinario durante el año. Y hoy una lectura bastante larga. Lucas capítulo 2, versículo 22 al 40, 18 versículos. Si bien versículo no es una clara referencia de medida, porque en definitiva terminan siendo más que nada oraciones. Hay oraciones que son muy largas y otras que son más cortas. Es un número interesante, ¿sí? 18 versículos es un número bastante interesante. Un relato extremadamente largo. Se puede hablar muchas cosas. Últimamente estoy haciendo lecturas bastante cortas y meditaciones bastante cortas, así que quizás hoy me tome un poquito más de tiempo. Estamos en la segunda sección de Lucas, ¿sí? En la introducción habla como un típico, ¿cómo se puede ser? Literato pagano. ¿Recuerdan el excelentísimo Teófilo escrito todo esto? Bueno, como un griego más, en definitiva. Y esta sección, la de la infancia de Jesús, desde la anunciación hasta los 12 años, cuando Jesús se pierde y es encontrado en el templo, utiliza otro género literario totalmente distinto. Va a utilizar un género más de la índole judío, muy sencillo, muy en parte específico, como vamos a ver ahora. Primero que todo, a remarcar, se habla por lo menos 2 veces de la ley del Señor. Mejor dicho, primero ley de Moisés y después ley del Señor, ¿sí? Dice, según la ley de Moisés, ¿sí? Y después va a decir, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito será consagrado al Señor, ¿sí? Como dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 pichones. Está haciendo clara referencia al Antiguo Testamento, que Lucas, al estar hablando un ambiente más de índole pagano, esto va a sonar algo raro para los paganos. ¿De qué ley nos está hablando? Dirían aquellos. Bueno, está diciendo esto que le estamos
hablando ustedes, es una continuación del judaísmo, no hay un quiebre. Si bien Lucas tranquilamente lo pudo haber hecho, no. Está remitiéndose al Antiguo Testamento. Lo segundo dato interesante es que habla de los padres de Jesús, que es la persona importante, Jesús sin duda, pero a diferencia un poco de Mateo, que bueno, Mateo siempre se refiere a José, acá el centro es Jesús, como primera persona importante. La segunda persona importante es María, ya lo vamos a ver más adelante, cuando Simeón, por ejemplo, le habla a la madre. Acá nunca habla de José o del padre del niño, ¿sí? Habla de los padres, está incluido José, obviamente. Jesús era primogénito, por lo tanto no tenía hermanos mayores, o al menos el primogénito de María, si uno puede tomar la posible hipótesis de el protoevangelio de Santiago, aunque esto parece un poco descartarlo, pues si no sería primogénito. Bueno, sería primogénito desde el punto de vista de la madre, pero el que tenía la ley siempre era el varón. Para entregar la oblación, la ofrenda, eso es una oblación, un par de tórtolas y 2 pichones. Esto habla de la pobreza en la que vivían José y María, porque había muchos animales para el sacrificio, carneros, ovejas, bueyes, etcétera. Acá sin duda al presentar pajaritos son lo más barato, si se quiere. Viene la profecía de Simeón, hombre justo y piadoso, lleno del Espíritu Santo, y a esto a los cristianos les suena. Hombre justo, que significa justo, que cumple la ley del Señor. Piadoso, ¿sí? Una persona buena, corazón puro. Aguardaba el consuelo de Israel. ¿Ven cómo está hablando en pretérito? ¿Quién es el consuelo de Israel? Jesús, de Israel y de los cristianos. Lucas ya había, la comunidad de Lucas ya había pasado por las persecuciones. Estaban en un momento más tranquilo, pero les duró poco ese momento tranquilo. Vinieron más persecuciones hasta el concilio de Nicea, mejor dicho, hasta el edicto de Milán, unos años antes de antes del concilio de Nicea. Hubo periodos de gran persecución, de no tan gran persecución, no fue en todo el imperio, fue localizada. Bueno, no viene al caso. Este hombre Simeón, lleno del Espíritu Santo, esto es algo que le encanta a Lucas, le encanta hablar del Espíritu Santo y la persona justo, piadosa como morada del Espíritu Santo. Podemos verlo mucho en Hechos de los Apóstoles. En las tentaciones, Evangelio de Lucas, Jesús es movido por el Espíritu, o Felipe es movido por el Espíritu para ver al eunuco, y una vez que termina de bautizarlo se va, también movido por el Espíritu. Es un evangelio muy del Espíritu Santo, si se quiere, el de Lucas. Viene Simeón y aguarda en el templo esperando al niño. Llega el niño con los padres y Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios. Yo imagino, esta es una imaginación mía, ¿no? Algo totalmente personal, como que lo arrebata de las manos de María y lo levanta y lo bendice. Esa es la imagen que se me viene.
No dice que lo arrebata, pero Simeón lo tomó en sus brazos, suena como que se lo arranca a los brazos, ¿sí? Lo bendice, por eso se admiran José y María, y viene esta gran profecía. Simeón los bendijo diciendo, ¿a quién? A María y a José. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, mira, está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. O sea, hay un quiebre, hay un antes y un después de Jesús, ¿sí? A partir de ahora se van a levantar, van a ser santos, o se van a caer, van para abajo. Será como una bandera discutida. Podemos verlo, qué sé yo, en los partidos políticos hoy, ¿sí? Una bandera discutida, me suena a eso. Para algunos es motivo de elevación y para otros de caída. Si esto no va a ser algo pacífico, le está diciendo. Imagínense Simeón, que va al templo movido por el Espíritu Santo y llega un matrimonio joven como matrimonio, con un niño, hace una ofrenda totalmente muy barata, muy económica, a raíz de sus posibilidades. No presentaron ni carneros ni bueyes, sino que pichones. Y sin embargo el Espíritu Santo le revela a Simeón, es la salvación. Te dije que no ibas a morir antes de verlo, acá lo estás viendo. Y así quedará clara la actitud de muchos corazones, ¿sí? Con Jesús la cosa se divide. Hay buenos, hay malos, hay santos, hay impíos. Están los que están con Dios y los que no. Quedará clara la actitud de muchos corazones. Los fariseos, los saduceos, se dicen buenos, algunos más o menos lo son, otros no. Bueno, pero con Jesús vamos a ver realmente. Con Jesús se caen las caretas, como si un amigo mío. Y a ti, le dice a María, una espada te atravesará el alma. O sea, no pienses que la vida va a ser fácil, le está diciendo. Tu hijo va a ser motivo de división, ¿sí? Después dicen de que María no es madre de Dios, y sin embargo habla de tu hijo, ¿sí? ¿De quién es el hijo? Tuyo. La espada te atravesará el alma. ¿Cuál es esta espada? Según San Lucas, no es verlo a Jesús crucificado, porque Evangelio de Lucas, María no está, o por lo menos no la nombra, en la cruz, sino que es la aparente negación de Jesús. Mujer, ¿sí? ¿Cómo trata Jesús a María? Le dice mujer, no como algo despectivo como se usa hoy, sino haciendo referencia a la mujer, porque con Eva fuimos precipitados, con María, por medio de Jesús, seremos exaltados. Esa es la lógica evangélica. Pero ¿se acuerdan la escena de Jesús con los suyos? ¿Qué son los suyos? La familia, que decían, no, está loco. Estaba Jesús predicando y vienen los suyos y dicen, está loco, vamos a sacarlo. Entonces le dicen a Jesús, María y tus hermanos están buscando. Que le contesta Jesús, mis hermanos y mi madre son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿sí? Esa especie de negación de Jesús es la espada, según San Lucas, que le atravesará el corazón. María va a tener que decidir si sigue con la familia, con el grupo familiar, con el clan familiar, o sigue a Jesús. ¿Qué va a terminar haciendo? Va a seguir a Jesús. Bueno, pero no es una decisión fácil. Dejar todo y seguir a Jesús nunca es una decisión fácil. Después viene la
sección de la profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Dijo nombre, apellido y hasta el número de documento, Lucas. Esta mujer existió. Está diciendo eso. Nombre, apellido y número de documento. Ana, hija de Fanuel. No hay otra hija de Fanuel llamada Ana. De la tribu de Aser. Más datos, imposible. Fíjense que Simeón no nos dice quién es el padre ni quién es la tribu. No. Pero esta mujer sí. No hay ninguna duda de quién es. Una mujer muy anciana. Vivió casada 7 años. De jovencita. No habrá superado de los 30. ¿Sí? Y vivió viuda de los 84. O sea que hacía más de 50 años que era viuda. Lo cual, para aquel momento es una locura. Si habla de viuda, esto está diciendo de que no tenía hijos, no tenía hijo varón. Esta mujer no estaba en la ley judía, no tenía documento, podríamos decir hoy en día, no tenía derechos, no tenía nada, era una viuda. Y no se volvió a casar, que esto es lo que está recalcando Lucas en definitiva. Que hubiese hecho otra mujer, se hubiese vuelto a casar, porque estuvo 7 años casada, supongamos de 20 hasta los 27, en viuda, está sin ley, porque la ley la tenían los varones, y en definitiva las mujeres y la familia era propiedad del hombre, hasta que los hijos varones tenían la mayoría de edad, se casaban y se iban a vivir a otro lugar. Bueno, ahí de nuevo el hombre era el que tenía las leyes. Esta mujer fue viuda y quedó viuda, y no hizo cualquier viudez, por así decirlo, sino que es una viudez dedicada al Señor. Era la monja de aquel momento. Es más, en las primeras cartas cristianas hay una del año 200, no me acuerdo qué autor, creo que era Clemente Romano, tendría que buscarlo, no me lo acuerdo, que habla de las viudas vírgenes, que es una viuda virgen. Bueno, hoy en día lo llamamos monjas, era un monacato. Esta señora era como una especie de monja, en definitiva. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. ¿Servía al templo? No, no ayudaba en el templo, servía a Dios. ¿Cómo servía a Dios? Con ayunos y oraciones. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que guardaban la liberación de Jerusalén. ¿Qué liberación de Jerusalén? Es la pregunta que sigue, porque poquito previo a Jesús, pero sobre todo después de Jesús, hubo muchos que se autoproclamaron Mesías y trataron de hacer la liberación de forma armada de parte de Jerusalén al Imperio Romano. Se querían independizar. Era un momento de mucho mesianismo, si se quiere decir, y previo a Jesús estaba Simeón el Celote, o Simón, creo que también le decían el cananeo, Judas, Judas cananeo o Judas Celote, del cual uno de los apóstoles, por eso me confundí, es llamado el cananeo o el celote, el otro Simón, el que no era Pedro. Y después de Jesús, muchos de estos movimientos, sobre todo con los celotes, van a buscar la independencia de Israel, y termina llevando la primera guerra judía el año 70, la cual se destruye el templo de tal manera que no se lo vuelve a construir. En definitiva, termina el judaísmo como conocemos, termina el judaísmo llamado el Segundo Templo y comienza el judaísmo que conocemos hoy, el rabínico o fariseaico o fariseo. El judaísmo hoy en día es el fariseo, quedaron de los fariseos, centrado en la Torá, no en el sacrificio del templo como era en la época de Jesús. Entonces esta mujer
una especie de monja del momento, podríamos decir, que servía al Señor, no al templo. Importante, con ayunos y oración. Una forma de seguir al Señor. Estaba hablando de la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Parece algo medio loco, ¿no? Hablar de el Hijo de Dios, era un niño que crecía y se robustecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Sin duda que está hablando de naturaleza humana, porque esto sería algo inconcebible para la naturaleza divina, obviamente. Jesús que se encarna, el Hijo que se encarna, que toma el nombre de Jesús, y quiere vivir como nosotros, para salvarnos a nosotros, una forma bastante rara de salvación. Dios podía salvarnos de infinitas maneras. Es interesante la forma en que elige, por medio de la encarnación de su Hijo, segunda persona de la Trinidad, a tal punto quiere acercarse Dios, como dice el Evangelio de San Juan, y acampó con nosotros, ¿sí? Puso su tienda en medio nuestro, que hasta se quiere hacer hombre. Una locura mal. Lo que es locura para los sabios es sabiduría para Dios. Una locura. Como si un hombre se crease una hormiga para salvar a las hormigas. Es el rebajarse, la kenosis que habla San Pablo en Filipenses. Se hizo nada. El ser se hizo nada. Porque el hombre sale de la nada. Dios crea al hombre desde la nada. No procede de Dios, sino seríamos divinidades. No somos divinidades, sino que Dios quiere hacernos divinos, en definitiva, haciéndose Él nada. El Todopoderoso que se hace nada por amor. La salvación en definitiva es por amor. Nadie merece salvarse, nadie merece el cielo, nadie merece el amor de Dios. Sin embargo, Dios nos ama. ¿Por qué? Porque nos ama, porque quiere. Entonces, por eso decía, forma extraña de salvación. Pero esto nos demuestra cuánto Dios nos ama a nosotros y nos quiere, a tal punto de que a los ángeles no los salva, ni tienen salvación los ángeles caídos, los demonios, porque no se arrepienten, en definitiva. Y cuando nosotros nos preguntamos por los males que hay en el mundo, por qué hay, hambre en África, la muerte de los justos, por qué la pasan mal los justos, por qué 2 guerras mundiales, por qué bombas atómicas, por qué pestes, plagas, etcétera. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no hace nada contra el mal? Es una pregunta que muchas veces nos hacen los ateos. Si Dios es bueno, si Dios es poderoso, ¿por qué no evita el mal? ¿No quiere o no puede? Si no quiere, entonces no es bueno. Si no puede, entonces no es todopoderoso. Y Dios es bueno y todopoderoso. Entonces, ¿por qué deja que pase? O, ¿por qué no hace nada? En definitiva, la pregunta que siempre nos hacen. Y la respuesta es muy simple. Dios es todopoderoso. Por lo tanto, todo lo puede. El único límite que tiene Dios es el que se pone a sí mismo. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Yo puedo agarrar un arma y matar a alguien? Sí, puedo. ¿Tengo el poder? ¿Lo voy a hacer? No. ¿Por qué? Porque limito mi libertad
a raíz de un bien superior o mejor, en definitiva. Pero como poder hacerlo, posibilidad está. ¿Dios puede decir mentiras? Sí. ¿Dios las va a decir? No. ¿Por qué? Porque en su perfección de verdad no va a decir mentiras, pero tranquilamente podría, ¿sí? Dios podría evitar el mal. Dios podría salvar, cambiar las cosas. Sí, podría. ¿Y por qué no lo hace? Acá entra en juego dos razones. Una es del punto de vista del límite, y la otra es del punto de vista de vista, por así decirlo, de perspectiva, si se quiere. Del punto de vista del límite de Dios, Dios, al hacernos libres, se puso ese límite que es nuestra libertad. Entonces, había un filósofo llamado Vico, posterior al Renacimiento, o ahí cerca del Renacimiento, que decía como que Dios, lo voy a decir en mis palabras, Dios es el guardián de la historia. Dios actúa de tal manera que el hombre, al borde del precipicio y de la autodestrucción, actúa para que el hombre no se aniquile a sí mismo. Si es como si uno dice, bueno, hubo una primera guerra mundial, hubo una segunda guerra mundial, se había una tercera, se hubiesen tirado bombas atómicas, no sé, el hombre se hubiese extinguido. Bueno, Dios hace que eso no ocurra, ¿sí? Es el protector en ese aspecto. Pero, sin embargo, hay mal. Entonces, ¿por qué hay mal? Bueno, porque hay libertad del hombre y Dios es garante de nuestra libertad. Sin embargo, también es protector de que las cosas no se nos salgan de las manos. Por eso no hubo una tercera guerra mundial, por ejemplo. Entonces, puede argumentarse como hacía Leibniz, otro gran filósofo, que decía, este es el mejor de los mundos posibles. ¿Se puede estar mejor? Sí, pero si las cosas pasan así, es porque Dios quiere que pasen. O sea, Dios no quiere el mal, sin embargo lo permite. ¿Por qué permite cierta cosa y cierta otra? Bueno, sin duda está en juego nuestra libertad humana, incluso en cosas que se nos escapan de nuestra libertad. Un chico de 3 años que cruce la calle y un auto le falla en los frenos y lo termina atropellando, lo termina matando. ¿Dónde está la libertad de el niño, o dónde está la libertad de el conductor, que en definitiva no fue culpa suya porque le fallaron, hubo una falla mecánica, si se quiere? Bueno, ahí entra el juego la segunda parte, que es la de visión o la de perspectiva. Como nosotros somos mortales, muchas veces estamos tentados a pensar de que todo termina en la muerte, y no. A Dios le interesa no la vida ahora, si le es importante. A él lo que más le interesa es la salvación, sino la vida con mayúscula, la vida después de la muerte. Entonces, ¿por qué hay muerte de justos, hambre, desnutrición infantil en África y demás cosas? Bueno, porque Dios piensa en nuestra salvación. Y como nosotros no podemos ver qué es lo que hubiese pasado si este niño de 3 años seguiría vivo, se hubiese convertido en un genocida o qué sé yo. Dios sabe lo que hace, por algo es Dios, y por más que a nosotros nos parezca cruel y nos parezca malvado, al final le vamos a terminar dando gracias a Dios por su gran amor, porque Él escribe recto en renglones torcidos, como decía esa gran frase. Entonces quizás hoy no podamos entender, pataleemos y demás, pero el día de mañana, cuando se nos revele todo, ahí le vamos a dar gracias. Queridos amigos y hermanos, que Dios los bendiga y los guarde.